Saludos compañeros, les habla Jonathan Mateo Cañón Beltrán, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video vamos a hablar sobre un tema que se llama filtración, que se lleva a cabo en una planta de abastecimiento de agua, y es el mismo nombre que recibe este curso. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, como lo dije, este proceso se lleva a cabo en una planta, y la podemos observar en este dibujo, en este esquema, donde podemos observar que entra el fluido por este lado, donde ocurren una serie de procesos para completar su recorrido. En estos procesos encontramos la coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y posteriormente la distribución de líquido, en este caso el agua. Para entender un poco más sobre la filtración, pues les recomiendo que tengan en claro o hayan visto otros videos sobre los temas anteriores que están explicados también, porque estos temas van de la mano, son temas donde se requiere estudiar uno del otro para poder comprenderlo, porque son procesos que dependen uno del otro. Entonces, en la parte derecha podemos encontrar una planta, más o menos esa es como su estructura, para que puedan entenderla. Bueno, vamos a hablar sobre la filtración. En la filtración encontramos varios sistemas, pues vamos a hablar sobre unos cuantos. En estos sistemas trata el agua pasándola a través de lechos de materiales granulares. Un ejemplo de estos materiales es la arena, que retiran y retienen los contaminantes. Los sistemas de filtrado convencionales, directos, lentos de arena y de tierra diatomácea, hacen todos un trabajo al eliminar la mayoría de protozoos, bacterias y virus si se usa coagulación. Entonces, pues les recomiendo que si no han visto el tema de coagulación, lo hagan. La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas, coloidales y microorganismos o vegetales presentes en el agua, que han quedado retenidas en el proceso de sedimentación, y consiste en hacer pasar el agua a través de un medio poroso de materia granular. En consecuencia, el trabajo que los filtros desempeñan depende directamente de la mayor o menor eficiencia de los procesos preparatorios, o sea, los procesos anteriores que les había mostrado. Encontramos procesos unitarios para que se lleve a cabo este proceso. En este proceso la remoción es bastante compleja, ya que en ella intervienen varios fenómenos que ocurren simultáneamente. Encontramos el fenómeno del cernido, que actúa solo en las capas más superficiales del lecho y con partículas relativamente fuertes. O sea, casi que al palpar el agua sería la capa más superficial, palparla. La sedimentación, que actúa por medio de la gravedad sobre las partículas suspendidas. En este proceso la velocidad de escurrimiento es importante. En este proceso encontramos las partículas suspendidas en el agua que se acumulan en la parte superior, pero cuando se le agrega el coagulante, este coagulante lo que hace es darle un peso a estas partículas, y estas partículas se ven reflejadas por la fuerza de la gravedad, donde decantan. Entonces, cuando ellas decantan, se depositan al fondo, y pues la parte de arriba, la más superficial, es la que se filtra. Impacto inercial, este es el otro proceso. Durante el escurrimiento, las líneas de corriente divergen al estar cerca de los granos del medio filtrante, de modo que las partículas suspendidas con cantidad de movimiento suficiente colisionan con los granos. Depende del proceso que se esté realizando,
puede variar la velocidad del caudal. En este caso se utilizan un sistema como el que ven aquí, donde el agua entra y empieza a hacer un recorrido en zigzag, y en este recorrido en zigzag el agua pierde su velocidad y el caudal se hace mucho más lento. Entonces en este proceso sería lento. En este proceso se utiliza la tecnología y la podemos ver reflejada en la cinemática de la filtración. A la fecha no se ha encontrado una expresión matemática, que describa totalmente el comportamiento de los diferentes parámetros de operación de los filtros. También encontramos sobre la cinemática la hidráulica durante la filtración. Entonces, al pasar el agua a través de un lecho filtrante de profundidad, produciendo una pérdida de carga conocida como HF, debido a la fricción del flujo que es sometido al atravesar el lecho. Entonces la pérdida de carga la reconocemos como HF. Cuando se hace el proceso de lavado, pues vamos a encontrar que es un caso muy parecido. En el proceso de filtración, el material en suspensión que trae el agua sedimentada es retenido en los granos del medio filtrante, incrementándose las pérdidas de carga y disminuyendo la tasa de filtración, requiriéndose una operación de lavado. Esta operación de lavado generalmente se hace por medio de unas bombas que lo que hacen es devolver el agua para que al momento de filtrar el agua de derecha a izquierda, en un caso particular de derecha a izquierda, pues el material va a quedar filtrado a la izquierda del filtro. Si devolvemos el agua, entonces pues relativamente estas partículas se van a separar del filtro y van a quedar otra vez en el agua. Y al momento de que el agua se siga filtrando, pues el filtro va a tener más eficacia, o sea, va a pasar más líquido. Para que se cumplan estos procesos, pues debemos tener en cuenta que para el lavado, cuando este llega a su máxima pérdida de carga fijada de 1 a 3 m, o cuando empieza a aumentar la turbiedad en el efluente, o cuando el caudal del agua filtrada empieza a disminuir, como es el caso de los filtros a tasa declinante. Pues esto quiere decir que son como unos parámetros que deben tener en cuenta los operarios de la planta para poder realizar el lavado. Y en este caso es cuando hay una pérdida de carga máxima. Este caso sería de 1 a 3, pues entonces 3 sería la máxima pérdida. O en el caso de la filtración, también podemos encontrar al inicio de la operación de un filtro, los granos de lecho están limpios y la pérdida de carga inicial HO deberá solamente al tamaño. Entonces, pues como yo lo decía, las partículas se quedan en el filtro, estos granitos, y pues ocurre una pérdida de carga inicial. Pero entonces pues este proceso lo deben llevar a cabo pues mirando la viscosidad y la velocidad de agua, como lo había mencionado. Los sólidos en suspensión irán recubriendo los granos de pérdida de carga por colmontación. En este proceso se irá incrementando en función del tiempo. Y pues aquí tenemos la fórmula. Gracias por su atención y que tengan un buen día.